¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Moshe González. Y mi nombre es Luis Pérez Pacheco. Somos parte del equipo de inversiones de Carrillo Royalty. El día de hoy vamos a hablar, en este episodio número 2 de podcast, sobre la importancia de tener una cartera diversificada. Mira, el título de esta vez es la importancia, de la diversificación de una cartera, ¿no? Coméntame tú, ¿cuál es tu concepto de cartera? En realidad, Luis, yo creo que la gran mayoría de personas al momento de hablar de carteras de inversión, pues tienen una definición global como una estructura de cómo podría yo llevar a cabo algún tipo de inversión con mis excedentes de ahorro, ¿no? La vez pasada comentábamos cuál es la diferencia entre un excedente de ahorro y un presupuesto requerido mensual. Y ahora tocamos más este tema de excedentes de ahorro. Basado en este tema de tener unos ahorros para poder de repente dar el siguiente paso, que sería ser un inversionista, y definitivamente el objetivo es conseguir la libertad financiera, ¿no? Que este dinero trabaje por ti. También es importante ver cómo está compuesto esta cartera en función a la oportunidad, por ejemplo, aquí en el Perú versus cómo se maneja en el extranjero. Sí te podría comentar que, al menos en el Perú, según las últimas encuestas de Ipsos, solo el 15% de personas tienen capacidad de ahorro, ¿no? Del 100% de la masa laboral. Y de esos 15%, solamente el 6% toma conciencia de invertir, ¿no? Generar una cartera y poder ver cómo poder tener unos beneficios de estos excedentes de ahorro. Comparación pues de Estados Unidos, en los que creo que el 80% de la población ahorra, y de esos 80, un 60% son inversionistas. Ya tú vas entendiendo, dándote de repente una idea de cómo funciona la dinámica económica basada en inversionistas entre país y país. Y de la cultura sobre todo, ¿no? Y de la cultura, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta de que es importantísimo el generar excedentes de ahorro y poder estructurar sobre esos excedentes de ahorro un plan de inversiones, entonces vamos a llegar a la definición de cartera, ¿no? La cartera es todo lo que yo podría utilizar con mis excedentes de ahorro para, ¿no?, generar una inversión. Y en este caso estamos hablando de inversiones de corto plazo, de mediano a largo plazo, del nivel de riesgo, ¿no? Ya sea pues un perfil de riesgo conservador, un perfil de riesgo mucho más agresivo, y vamos a ingresar ya en la definición de la diversificación de la cartera, ¿no? Claro. ¿Cuándo me convendría a mí o bajo qué circunstancias yo tendría la oportunidad de ser un inversor de perfil conservador o de ser un inversor de perfil un poco más agresivo? Va a depender de algunas variables, ¿no? Como la edad, ¿no? Desde cuándo tú vas a poder iniciar este camino de ser inversionista. Mientras más pronto mejor, definitivamente. Correcto. Y si es que ya estás de repente en una edad mucho más madura, tal vez 50 años y demás, vas a buscar algunas herramientas de inversión con riesgos mucho más conservadores, que ya lo vamos a ir viendo detalle a detalle, pero en general pues estamos hablando de que tener una cartera es tener un fondo para poder dar destino a inversiones que, dependiendo de nuestro perfil de inversionista y dependiendo del nivel de riesgos que nosotros quisiéramos tener, adicionalmente a las herramientas que podríamos encontrar en el mercado, pues vamos a dar paso ya a una cartera diversificada, ¿no? Claro, por ejemplo, algo muy interesante que me dices, ¿no? O sea, hay que tomar en cuenta un objetivo, ¿no? Y el objetivo es, ahorita nuestra población económicamente activa es un núcleo, ¿de acuerdo? Dentro de ese núcleo hay que diversificar, desde mi opinión, lógicamente hay que diversificar. A ver, hay que segmentar. ¿Cómo segmentamos de repente a un joven emprendedor? ¿Cómo segmentamos de repente a un joven medio emprendedor? ¿Cómo segmentamos de acuerdo al nivel de ingresos, ¿no? Entonces, yo considero que para tú diversificar tu cartera debes tomar en cuenta varios puntos. Uno, no buscamos el hecho de que tu ahorro sea parte de tu inversión, sino el excedente del ahorro. Pero ya de por sí, teniendo un ahorro, tú tienes un objetivo de ahorro. Es decir, ahorras para una finalidad. Claro. Muchos de repente en el sector joven va a ser, estoy ahorrando para mi maestría de aquí a 4 años que termino mi carrera, ¿no? O de repente para otro sector será, pues estoy ahorrando para mi depa, estoy ahorrando para mi carro, estoy ahorrando para lo que fuera, ¿no? Entonces, yo considero que una parte muy importante del perfil es determinar qué es lo que tú buscas primero, para qué estás ahorrando, y en base a ese excedente que te va a quedar de ahorro,
¿correcto? Es, ¿qué esperas de ese excedente? Entonces, si no perfilas tú al mismo inversionista, y uno mismo no se perfila, ¿no? Porque yo puedo decir, hoy tengo, no sé, pues 10.000 soles, y es mi excedente, ¿no? Tengo 10.000 soles, pero yo creo que en el fondo, ¿no? O sea, lejos de que sea o no sea tu excedente, esos 10.000 soles te costaron ahorrarlos, te costaron juntarlos. Claro. Y que hoy se vuelva un excedente, va a ver, mi perfil, ¿cuál es ahora? ¿Estás dispuesto a perder tus 10.000 soles en una inversión? ¿O estás dispuesto a que genere una, lógicamente, con la potencial probabilidad de que genere una mayor rentabilidad, porque mayor riesgo, mayor tasa, ¿correcto? Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a perderlo? Entonces, si no estás dispuesto a perderlo todo porque dices, oye, no, a mí me ha costado tener esos 10.000 soles, entonces ahí es donde yo comienzo a decirte, ok, tu perfil es tal y tal. Entonces, en base a esos 10.000, diversifiquemos tu portafolio. ¿Qué alternativas tienes en el mercado general? Tienes plazos fijos, tienes fondos mutuos conservadores, tienes acciones, si es que sabes un poquito más de eso, ¿no? Tienes diferentes herramientas, ¿no? Y aparte de eso tenemos las fintech, ¿no? Todo el canal alternativo financiero peruano que te ofrece de alguna u otra manera una rentabilidad mucho más alta, pero con la ventaja de tener una garantía de por medio. Y si sabemos que es una garantía de por medio y una garantía tan importante como la inmobiliaria, sabes que de alguna u otra manera tu capital está protegido. Entonces, eso en primer lugar. Entonces sería, perfílate, qué buscas, cuánto quieres ganar, ¿no? Y como dije en el podcast anterior, lo mínimo que tú deberías ganar debe estar por encima de tu riesgo país y de tu inflación. Si estás por debajo de eso, estás regalando tu plata. Eso es lo que yo comentaría. ¿Tú qué opinas de cómo diversificar? ¿Qué otra herramienta más aplicarías a la diversificación? ¿O cómo lo segmentarías? Sí, en realidad la lógica, creo yo, sigue siendo la misma. Personalmente yo veo esto como una estrategia en función a las herramientas que yo pueda tener en el mercado, ¿no? Me refiero a lo siguiente. Desde mi punto de vista, nosotros tenemos que evaluar una oportunidad de inversión sobre dos variables. Uno, el nivel de rentabilidad que me podría ofrecer y dos, el nivel de garantía o coberturas que podrían tener. Y sobre eso vamos a poder tamizar de repente cualquier opción de inversión que en el mercado financiero regular o en el mercado alternativo de inversión podamos recibir, ¿no? ¿A qué me refiero? ¿No? Normalmente yo les comento a los inversionistas, mira, ¿cuál es tu o cuál desearías tú que sea tu perfil de inversionista? En función a tu edad, tal vez estás entre los 25, 30 años, de repente tienes pues obviamente una estrategia de recaudar más ahorros, precisamente por la oportunidad de la edad que te ofrece, y entonces podrías ver, ¿no?, algunas opciones de inversión, ¿no?, sobre el nivel de rentabilidad. ¿Me hace sentido la rentabilidad que me pueda ofrecer, por ejemplo, un banco en una cuenta a plazo, unos fondos mutuos, tal vez 3, 4, 5, 8, ¿no?, por ciento? ¿No? Me hace sentido también que el nivel de cobertura que me ofrece la entidad financiera es la solidez, ¿no?, que básicamente es lo que te Es lo que te respalda en una dan. entidad financiera. Por otro lado, tengo opciones de inversión, ¿no?, que me pueden dar rentabilidades superiores, tal vez 15, 18, 20, 25%, y qué nivel de coberturas tenemos, ¿no? Personalmente, yo prefería ese cuadrante, esta parte de tener una opción de inversión que me dé una rentabilidad aceptable, muy por encima del castigo que nos da la inflación, y que a su vez tenga una garantía real, ¿no? En este caso, estamos hablando de una hipoteca, un bien inmueble o lo que sea, ¿no? Ahora, ¿por qué es interesante este cuadrante? Porque definitivamente todo el mercado inmobiliario es procíclico a la inflación. Entonces, si la inflación es el castigo de nuestro capital y nuestro capital debe estar apalancado o coberturado por un bien inmueble, pues definitivamente es una oportunidad para tener una seguridad conjuntamente con una buena rentabilidad. Claro. Por otro lado, tenemos algunas herramientas, ¿no?, de inversión, por ejemplo, ¿no?, la Bolsa de Valores, el Dow Jones, la Bolsa de Valores de Lima, y todo lo que podría ser renta variable, que si bien es cierto, pues estarías hablando ahí de un nivel de rentabilidad probablemente tipo 6, 7, 8, 10, 12, si por ahí tienes alguna oportunidad y información estratégica, puedes llegar de repente hasta el 20%. Pero el nivel de garantía ahí es la solidez de las empresas a las cuales tú vas a poder invertir. Claro. Y ahí estamos hablando de también tener todo el conocimiento, de poder estar al tanto de la evolución de esta acción o lo que sea, Claro. y definitivamente te va a absorber a ti como individuo o Claro.
te va a tocar especializarte en esta herramienta de inversión, ¿no? Definitivamente nosotros estamos en el día a día, como cualquier persona que labora, y no necesariamente vamos a estar atentos a las estrategias y movimientos del mercado variable. Claro. Entonces, por ahí diría yo, si yo puedo tener alguna herramienta adicional que me permita tener ese control, también podría ser una buena opción. Pero tú sabes que en el mercado de capitales, hoy día estás muy bien con una acción y mañana estás hacia abajo, ¿no? Claro. Entonces sí es un riesgo bastante considerable desde mi punto de vista. Claro. Y el cuarto cuadrante es el mix de el nivel de rentabilidad muy alto y el nivel de cobertura Nulo. ¿no? Y ahí podemos ingresar a operaciones comunitarias, he visto algunas operaciones o opciones de inversión de cultivos, Sí. de empresas junior. Nuevamente, me ofreces una buena opción de inversión con buenos beneficios, cuéntame cómo lo vas a hacer. Claro. Y si ese cómo no satisface al nivel de repente de riesgo, de solidez que te podría presentar esta opción de inversión, pues también es algo que ya tú tendrías que tomarlo como un riesgo alto. Claro. Entonces, al inversionista siempre se le sugiere uno que defina, ¿no? Si yo estoy en una edad aceptable o mi perfil de inversionista es yo quisiera arriesgar un poco más, tal vez vamos por renta variable, mercado de valores, ¿no? Tal vez vamos por esta estrategia de inversiones muy agresivas sin garantías, ¿no? Pero sí es importante darle este camino al inversionista para que haga un mix de ambos. Un nivel de rentabilidad aceptable, ¿no? Y también un nivel de cobertura. Un ¿no? portafolio, ¿no? Un portafolio. Claro. Entonces, sobre eso, cuando el inversionista tiene bastante claro los cuadrantes en los cuales podría invertir y probablemente esté en el primer cuadrante de banca, cuentas a plazo, ahorros y demás, puede haber diversificado su inversión sobre las otras estrategias de inversión que te acabo de comentar, ¿no? Claro, o sea, sí, bien es importante también el tema y se reduce todo al perfil, ¿no? O sea, es decir, existen herramientas, inclusive digitales, en las que uno mismo puede evaluarse y saber qué nivel de riesgo es tolerable para uno, ¿no? Sin embargo, hay algo muy importante que tú mencionas, ¿no? O sea, tenemos un canal alternativo, tenemos un canal tradicional, pero la pregunta es, ¿cuántas personas de ese canal tradicional tienen, número uno, intención de saber información sobre el canal alternativo? Porque información está a la mano para todos, pero a veces uno por desconocimiento no sabe dónde buscar. Correcto. ¿No? Entonces ahí comienza el problema, porque cuando no sabes dónde buscar te van a caer muchas opciones dentro de los 40 que tú acabas de mencionar. Entonces ahí basta que una persona que sale del canal tradicional o del sistema financiero tradicional peruano caiga en una de esas opciones que de alguna u otra manera hay poca información, ¿no? O nula información, y va a pasar el hecho de que si tuviste una mala experiencia, regresas como bloque completo al canal tradicional, manteniendo tus rentabilidades pues, de 5 o 6%, ¿no? En el mejor escenario de las cajas 7%, pero ya vemos cómo funciona ese mercado, ¿no? Entonces, acá hay algo muy importante, ¿no? Para tomar una decisión de diversificar un portafolio de inversión, tienes que tener información. Y la información debe ser de una persona que esté al menos capacitada para lo que se está diciendo. Entonces, si tú ves que una persona titubea, es una persona que no te da la información completa o de alguna otra manera sientes que no es lo tuyo, entonces o bien te asesoras por fuera, ¿no? O bien apuestas, ¿no? Pero tomando en cuenta de que si vas a apostar, ¿no? Es ya bajo tu riesgo, ¿no? Y una cosa muy importante en el mercado de capitales, ¿no? O sea, a ver, alguna vez a mí me interesó, y es más, ingresé también en el sistema, ¿no? De acciones y me di con la sorpresa, ¿no? Yo era muy chico, era muy joven, tenía creo que 23 años, creo, y me metí a estos fondos mutuos de acciones, ¿no? Con 500 soles, me acuerdo, ¿no? ¿Y por qué toco ese punto? ¿Ya? Porque yo me metí sin saber. O sea, dije, a ver qué tal, ¿no? A ver qué tal. Entonces, al primer mes me fue muy bien, gané 200 soles, me iba bien. Y al siguiente mes, como que a mediados del tercer mes promedio, veía que comenzaba a caer. Ya tenía 400, ya tenía 300. ¿Y cuál es ese efecto? El efecto miedo. ¿Qué hice yo? ¡Fua! Saqué mi plata. Perdí los 200 soles adicionales que había invertido y me quedé con mis 300 soles. Entonces, ¿qué pasó ahí? Fue mi culpa. Mi propia desinformación hizo que yo, por el factor miedo,
sacara mi plata inmediatamente. Ya obviamente con un faltante, con un déficit, ¿no? Pero si yo lo hubiese dejado tal vez un poquito más de tiempo, hubiese podido recuperar. Ahora ya lo sé, ¿no? Pero lo sé pues después de tantos años, ¿no? Entonces, hay un factor muy importante aquí que es la información y la experiencia. Porque en base a una persona que haya tenido una buena experiencia en un canal diferente, alternativo, tradicional, lo que fuese, basta que haya tenido una buena experiencia, esa persona te va a poder dar algo de conocimiento. Claro, correcto. Entonces, basta que ese conocimiento que te dé sea el contacto de una persona que sepa. Ya con eso, tú te puedes sentar a dialogar con esa persona y verás si te convence o si no te convence. El hecho acá no tanto es vender un producto, sino el hecho es asesorarte de un producto. Y esas son Correcto. dos cosas muy diferentes. Sí, Que creo yo que en el canal alternativo no se sabe aún diferenciar. Una cosa es venderte un producto y otra cosa es asesorarte en un producto. correcto. Esa es mi Sí. opinión, ¿no? Yo tomo lo que tú mencionas acerca de la debida asesoría, ¿no? Porque definitivamente, como en cualquier negocio, como en cualquier experiencia, pues imagínate, si nosotros vamos a ver temas de arquitectura o temas de cocina, definitivamente vamos a tener que acudir a un especialista o una persona que tenga experiencia en la rama. En este caso es lo mismo. Y hay algo que el inversionista debe valorar en el sentido de que si bien es cierto, pueden haber muchas opciones de inversión similares incluso, ¿cuál es el nivel de asesoramiento que tengan en cada de esas empresas? ¿No? La ¿Qué es lo que yo personalización, sobre voy a todo. tener con este asesor, con este analista, ¿no? Al final del día con la empresa en general, ¿no? ¿Cuál es el nivel de conocimiento, la experiencia y cómo me va a llevar, ¿no? hasta el final de mi negociación? Claro. En muchas de las opciones de inversión que yo estoy viendo últimamente, es todo maravilla en el sentido de que te prometen una buena tasa, una garantía inmobiliaria, por ejemplo, ¿no? Pero cuando vamos al detalle, no se comprometen en la formalización, en el seguimiento. Entonces, definitivamente ahí tú te vas dando cuenta del nivel de asesoramiento que vas a tener en esa opción de inversión. Entonces, ahí es importantísimo conocer, ¿no? Y por lo menos Carrillo tiene el objetivo de poder tener esta relación con los inversionistas a mediano o largo plazo, porque precisamente nosotros empaquetamos toda la gestión como uno solo, desde el primer contacto al inversionista hasta pues la gestión de cobranza, ¿no? Y sí ha sido una buena experiencia para nuestros inversionistas. Sí, pues es algo muy importante que tú dices, ¿no? O sea, el acompañamiento, ¿no? Porque, a ver, tengamos algo muy en claro, ¿no? Hay inversionistas que ya conocen este proceso, que ya conocen este, digamos, este canal alternativo de finanzas peruano, ¿no? Pero hay muchas que no. Entonces, esas personas, justamente lo que te decía antes, ¿no? O sea, que caen en este tema de repente del consumo de información en redes, ¿no? Llegan a un punto en el que dicen, oye, me voy con esta empresa, y tú lo mismo acabas de decir, ¿no? Te venden el producto, te venden el producto, nada más. Pero después no te hacen la asesoría. O sea, ¿dónde está la diversificación? ¿Dónde está la comparación que tú me haces de la tasa interna de retorno con una cuota fija, con una cuota variable? ¿Cómo me armas un portafolio en el cual mi rentabilidad general de mi portafolio me dé un resultante del 30%? Eso es asesorar. ¿Te das cuenta? No solamente es vender, tengo que comprar este producto, tómalo, ¿no? Y si quieres bien y si no también, ¿no? Y ya está, me busco otra persona. O sea, esa es la mala experiencia que muchas personas de repente se encuentran en el mercado y al final, ¿qué hacen? Simplemente le tienen miedo a Claro. esto. Cuando en realidad es un caso es una operación tan sólida, ¿no? Con respecto a la garantía hipotecaria, es tan sólida, ¿no? Que de alguna u otra manera, como en todos lados hay riesgos, en todos lados hay riesgos. Pero acá el riesgo se ve mitigado por el hecho de que tienes tú una garantía hipotecaria. Entonces ya sabes que tu capital está protegido. Está bien, puede tomar de repente 8 a 10 meses sin hacer una liquidación. Pero ¿cuál es la probabilidad que ingrese una liquidación aquí en Carrillo Royalty? 1.5%. O sea, ¿se puede atrasar en los pagos? Por supuesto que sí, porque es una operación tradicional. Pero ¿cuál es la probabilidad de que se atrasen los pagos aquí en Carrillo Royalty? 18.5%. ¿Cuál es la probabilidad de que te vaya bien? 80%. Mide tus probabilidades, ¿no? Y si diversificas tu cartera, o sea, si diversificas tu portafolio de inversión, de repente en cuotas fijas, cuotas variables, de tal manera que te den una rentabilidad que tú buscas, ese riesgo se va mitigando y se va disolviendo en el tiempo. Nunca va a ser nulo, pues tampoco vamos a engañar, nunca va a ser nulo, pero se mitiga. Y lo que se busca en una operación financiera es mitigar los riesgos. Definitivamente. Entonces, con información lo podemos lograr.
Con una asesoría correcta lo podemos lograr. Ahora, no significa de que, oye, me asesoraste así y sin embargo un caso se me cayó. Pero es que es probable, pues. Estamos dentro de una probabilidad. Menor, pero está dentro de una probabilidad. Y tienes que aceptar los riesgos. Sí. ¿No? Y algo importante, lo que tú mencionas respecto a las probabilidades, es que si bien es cierto, la probabilidad es que puedas caer en impagos, Ujú. pero no consideramos, ¿no? De repente una probabilidad de pérdida parcial o total de capital por Porque no la lo hay. garantía real, ¿no? Claro. Si tú comparas esa probabilidad con la renta variable, con bolsa de valores, incluso con las cajas Ujú. cooperativas, en los que tú te das cuenta que al final, si no llevan bien su gestión de cobranza, cierran y tú Ujú. te vas a poder ver perjudicado. En ese segmento sí tendrías que asumir esa probabilidad como una pérdida cierta. Correcto. Entonces, yo creo que es algo que tendrías que también evaluar al momento de poder elegir una estrategia de inversión. Por supuesto que sí. Totalmente de acuerdo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que el contenido haya sido de su agrado. Y si tuvieras alguna consulta, por favor, coméntanos. No olvides darle like y comparte el contenido. Si tienes algún tema otra vez de interés, encantado de poder ayudarte. Hasta la próxima.